Hola, ¿cómo están? Hoy es un gran día para el presidente Trump, para su secretario de Estado Rubio, pero también para Israel y para Palestina, y para la causa de la paz. Hoy la banda terrorista Hamas liberó a los últimos 20 rehenes vivos, rehenes que había capturado hace poco más de 2 años, hace 738 días, joder. El 7 de octubre por la mañana de 2023. Ya no quedaban más rehenes vivos. Jamás ha liberado a los últimos. Y se ha comprometido a devolver los cuerpos, los cadáveres de otros 26 rehenes israelíes que murieron en cautiverio. De eso quiero hablar hoy, pero antes tengo 2 o 3 cosas que decir sobre Venezuela. La primera es que creo que a la dictadura venezolana del repugnante Maduro le conviene, en cierto modo, que Trump haya cimentado su imagen de gran pacificador hoy en Tel Aviv, Israel, y en el Cairo, Egipto. Yo creo que, desgraciadamente, a Maduro, a Cabello y a los cómplices de esos ladrones, les conviene que Trump proyecte ahora con orgullo, con justificado orgullo diría, no quiero ser mezquino, una imagen de gran pacificador en el Medio Oriente, en el mundo. Puesto que es de suponer, quizá me equivoco, ojalá me equivoque, si Trump quiere proyectar a esa imagen, la de un hombre que hace grandes, impensados esfuerzos para detener guerras, para conseguir acuerdos de paz, no se animará, tal vez no se animará, a usar la fuerza militar, a recurrir a la violencia para atacar directamente a Maduro y a la dictadura venezolana. Sin embargo, mis fuentes me han revelado ayer que las aerolíneas de Estados Unidos, todas ellas, han sido notificadas por el gobierno de Washington que hoy, lunes 13 de octubre, y mañana, martes 14 de octubre, no deben sobrevolar la región informativa de vuelo Maiquetía. Esa región, dicho en lenguaje coloquial, representa el 100% del espacio aéreo venezolano. Esto quiere decir que las líneas aéreas de bandera estadounidense, American, Delta, United y otras, JetBlue, no deberán pasar por Venezuela, por el espacio aéreo venezolano, ni hoy ni mañana. ¿Por qué? Tal vez porque el gobierno de Trump está planeando disparar algunos drones o algunos misiles entre hoy y mañana. Me sorprendería mucho, de nuevo, si Trump mañana, para celebrar el acuerdo de paz en el Medio Oriente, dispara drones o misiles contra la dictadura venezolana, tal vez chocaría un poco, ¿no? Tal vez sería un poco chirriante, ¿no? Con la imagen de gran pacificador, de negociador sabio y astuto que ahora ha fortificado del Medio Oriente. También he leído en el diario ABC de España que los venezolanos masivamente ya no quieren venir aquí a Estados Unidos, sino que quieren volar directamente de Caracas a Madrid para quedarse a vivir allá, en España. No sabía que había 5 compañías aéreas que vuelan directamente entre Caracas y Madrid.
En ninguna de esas 5 es posible conseguir boletos Caracas-Madrid en clase económica, en clase turista, en los próximos 5 o 6 meses. Todo está vendido. Es posible todavía conseguir asientos en clase ejecutiva, pero son caros. Y en general a los venezolanos en estos tiempos, allá en su país de origen, no les sobran los dólares, ¿verdad? Las líneas que vuelan directamente son Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Estelar y Láser. Todas están vendidas, sobrevendidas en clase económica el próximo medio año. Quiere decir entonces que los venezolanos que deciden abandonar su país de origen, que se resignan al pesimismo y a la desesperanza, que no confían en que Trump en el corto plazo va a destituir, a remover del poder a Maduro, ya no vienen aquí a Estados Unidos, sino que se van a España. Finalmente me ha parecido ridículo leer en el diario Nacional que Maduro ha cerrado la embajada venezolana en Oslo, Noruega. ¿Por qué la ha cerrado? Bueno, porque le arde, le duele, le irrita que los noruegos le hayan dado el Nobel a María Corina, ¿no? Entonces, en represalia, claro, como Maduro no puede capturar a los miembros del comité del Premio Nobel noruego, como no los puede meter en el helicoide, como no los puede torturar, que es lo que le encantaría hacer, ¿no? No puede. Entonces, se limita, despechado él, a protestar por el Nobel contra María Corina, cerrando su embajada inútil en Noruega. Esto en cuanto a Venezuela. También quiero decir, antes de hablar de el viaje histórico de Trump a Israel y Egipto hoy, la liberación de los rehenes de Hamás, que a propósito de liberaciones, la dictadura cubana, la odiosa, despreciable dictadura cubana, ha permitido hoy la liberación de un histórico preso político, José Daniel Ferrer, que sumaba más de una década en la cárcel, un héroe de la libertad, y que ha volado hoy hacia el mediodía entre Santiago de Cuba y Miami. Ha llegado ya aquí a Miami. Bienvenido, José Daniel Ferrer, al país de la libertad. Volvamos ahora al gran éxito histórico diplomático de Trump en el Medio Oriente. Como saben, Hamás ha liberado a 20 rehenes vivos, ya no quedan más. Se ha comprometido a entregar 26 cuerpos sin vida de otros rehenes que fallecieron en cautiverio. A cambio de ello, el gobierno de Netanyahu liberó a 1.968 presos palestinos, casi 2.000 presos palestinos, de los cuales 250 estaban condenados a cadena perpetua. Esos presos palestinos, 1968, fueron enviados en autobuses a Ramallah, en Cisjordania, a Jerusalén Este y a ciertas zonas de la Franja de Gaza. Por supuesto, han sido recibidos como héroes por los palestinos. Hay que comprender que muchos de los palestinos liberados hoy por Netanyahu, muchos, son terroristas de Hamás o han sido terroristas de Hamás. Por eso hoy leo en la prensa que algunos familiares israelíes de las víctimas del 7 de octubre del 23, la carnicería, la matanza perpetrada por Hamás, estaban dolidos y se sentían humillados, moralmente abatidos, porque habían visto entre los rostros de los palestinos liberados a varios de los asesinos de sus familiares precisamente, y decían, pero ¿qué clase de justicia es esta? Netanyahu ha liberado al sujeto, al terrorista de Hamás que mató a mi familiar. Bueno, así las cosas, entiéndase que este es un primer acuerdo entre Israel y Hamás. Digamos que es un intercambio, un canje de prisioneros. Hamás liberó a 20 israelíes, Israel liberó a 1968 palestinos. Y hay que entender que un buen número de esos 1968
eran terroristas de Hamás, han sido terroristas de Hamás y probablemente seguirán siendo terroristas de Hamás. Por eso la gran pregunta ahora es qué viene después. O sea, ¿este acuerdo de paz durará? Trump cree que sí, pero la gente mejor informada tiene sus dudas. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos que no están suficientemente claros, que son borrosos y que el tiempo dirá si progresan a favor o no de la causa de la paz. El primero es que la banda terrorista jamás entregue todas sus armas, o sea, que jamás se desarme. Vamos a ver, ¿no? Quizá lo hace, lo ha prometido, pero quizá no lo hace. Quizá para festejar la liberación de sus compañeros en las cárceles de Israel, retiene las armas. El segundo punto es si el cese al fuego va a perdurar. Esto va a depender mucho de Netanyahu. Los terroristas palestinos de Hamás creen que Netanyahu, una vez que ha recuperado a todos los rehenes de Israel, va a volver a atacarlos. Más todavía porque Netanyahu sabe que ha liberado a algunos terroristas de Hamás. ¿Durará el cese al fuego? Esto está por verse. Luego el tercer punto es quién va a pagar por la reconstrucción de la Franja de Gaza. Se calcula que va a costar 80 billones de dólares, 100 billones de dólares. ¿Quién va a pagar? ¿Va a pagar Estados Unidos? Lo dudo. A Trump no le gusta usar el dinero público de Estados Unidos en grandes causas justicieras. No le gusta. ¿Va a pagar Israel la reconstrucción de Gaza? Tengo mis dudas. Y el cuarto y último punto es quién va a gobernar Gaza. Los gazatíes no se van a querer ir de ahí. Los terroristas de Hamás a lo mejor entregan las armas, pero se quedan ahí, no se van a querer ir de su tierra. ¿Quién va a gobernar Hamás? Gaza. Los gazatíes, los palestinos van a aceptar que la Franja de Gaza sea gobernada por Tony Blair, el ex primer ministro británico, y por Donald Trump, o van a exigir que sea gobernada por la autoridad palestina de Abbas. Hoy, por cierto, Trump estuvo muy bien porque le dio un largo apretón de manos al jefe palestino Abbas, que tiene cierto poder, no en Gaza, pero sí en Cisjordania, ¿no? Todo esto, por tanto, está por verse, ¿no? Todo esto está por verse. Además, hubo hoy una ausencia significativa, la de Irán, ¿no? Trump ha firmado un acuerdo de paz con Qatar, es muy amigo del emir de Qatar, Al Thani, con Egipto, el dictador Al-Sisi, y con Turquía, el dictador Erdogan. Ninguno de los tres es un demócrata, y Trump a veces no lo parece tampoco. Irán no estaba. Irán, para celebrar la paz en el Medio Oriente, no mandó ni a su presidente, ni a su ministro de Exteriores, ni a nadie. Por tanto, vamos a ver si Irán quiere también la paz en el Medio Oriente. Esto está por verse. Hasta hoy el principal enemigo de la paz en el Medio Oriente ha sido Irán. ¿Por qué? Porque Irán financiaba a milicias como Hezbollah para que atacasen objetivos israelíes, ¿no? Sin embargo, no se puede negar el gran triunfo de Trump. Es probablemente el mejor día de su segundo gobierno, ¿no? Ha conseguido algo que parecía harto complicado, ¿no? Y es que doblegó a Hamás, pero al mismo tiempo persuadió a Netanyahu. No era un acuerdo fácil. Fíjense que Netanyahu ha liberado a casi 2.000 presos palestinos, a casi 2.000, para recibir a 20 rehenes israelíes. La proporción es abrumadora. Fíjense que Netanyahu ha liberado a sabiendas a varios terroristas de Hamás que estaban en cárceles de Israel. No habrá sido fácil para él. Más todavía porque los memoriosos recuerdan que el año 2011 Israel hizo otro canje de prisioneros para recuperar a un solo soldado, a Shalit, que llevaba 5 años preso
capturado por los terroristas palestinos de Hamas. Para recuperar a un solo soldado, Israel liberó a 1.000 presos palestinos. Uno de esos 1.000 presos palestinos, Sinwar, fue el líder, el cabecilla, el autor intelectual de la masacre del 7 de octubre de 2023. ¿Puede creer? O sea que si Israel no lo hubiera liberado, tal vez no habría ocurrido la matanza de octubre de 2023. Israel en aquel momento liberó a 1.000 palestinos, muchos de ellos terroristas, por un solo soldado. Ahora ha liberado a casi 2.000 por 20 israelíes rehenes. El viaje de Trump ha sido espectacular. Llegó primero a Tel Aviv, habló ante el Parlamento de Israel, pronunció un discurso vibrante, histórico, fue ovacionado, aprovechó para atacar innecesariamente y fuera de lugar a Obama y a Biden, y también fue ovacionado por eso. Se ve que en el Parlamento de Israel no recuerdan con mucho cariño ni a Biden ni a Obama, y le pidió al presidente, a Herzog de Israel, que perdone al primer ministro Netanyahu, que está acusado de corrupción, de haber recibido sobornos y etcétera, ¿no? Esto ya está más difícil, ¿no? Y luego viajó al Cairo, donde fue recibido con todos los honores por el dictador al-Sisi. Y allí firmó el acuerdo de paz, no solo con Egipto, pero con Turquía y Qatar, estando ausente, significativamente, notoriamente ausente, Irán, que es una dictadura teocrática terrorista. Este es un poco el resumen de lo que ha ocurrido hoy. Y quiero decir también que Trump se anota como uno de los favoritos para ganar el Nobel de la Paz el próximo año, ¿no? Este se le escapó. Yo creo que si los noruegos hubieran concedido el Nobel de la Paz en 2 semanas, tal vez se lo daban, ¿no? Porque este acuerdo de paz ha sido muy importante y no lo vamos a negar. Pero se lo dieron a María Corina y yo creo que ella lo merecía, ¿no? Lo merecía. Y tal vez se lo den a Trump el próximo año. De hecho, Lapid, el jefe de la oposición democrática en Israel, porque Israel es una gran democracia, ha dicho hoy en el Parlamento de Israel que Trump debió ganar ahora el Nobel de la Paz y no María Corina, y que fue un gran error histórico de los noruegos no darle el Nobel de la Paz a Trump. Este es un poco el resumen de hoy, ¿no? Un gran día para Trump. Estuvo acompañado de su yerno Kushner y de su hija Ivanka. Comparó a su amigote Steve Witkoff con Kissinger. Dijo que es Kissinger, pero sin filtrar a la prensa, una comparación exagerada, ¿no? Y se erigió como un líder, increíblemente, como un líder moral, no solo en Occidente, sino del mundo, también en el Medio Oriente, ¿no? Como el hombre que usó su poder con los cataríes y con los israelíes y con los egipcios y los turcos y hasta con los palestinos, que usó ese poder para conseguir el acuerdo de paz de hoy. Luego se verá si el acuerdo de paz dura o no dura, ¿verdad? Si Hamas entrega las armas, si Hamas se va de Gaza, si Netanyahu ya no usa más la violencia, quién pone el dinero para reconstruir Gaza, cuánto demora la reconstrucción de Gaza, si los gazatíes permanecen en el norte de Gaza mientras se reconstruye la franja, y quién va a gobernar Gaza. Todo eso está por verse, todo eso está por verse. Por tanto, no celebremos victoria, ¿no? No es el gran definitivo acuerdo de paz en el Medio Oriente. Peor aún porque está Irán ahí enturbiando las aguas, ¿no? Pero es un gran día para la causa de la paz, es un día extraordinario para el gobierno de Trump. Y es un día bueno, y aquí termino, es un día curioso, extrañamente bueno para los malos en Venezuela. Los malos en Venezuela dirán, joder, nos conviene que Trump haya sellado la paz, ¿no? Nos conviene muchísimo que Trump esté embriagado de paz, borracho de paz, ahito de paz. ¿Ah?
De pronto, Trump ya no es el del 6 de enero del 21, ya no es el hombre que manda las tropas militares a Los Ángeles o a Chicago o a Washington, ya no es el hombre que quiere que sus adversarios en Estados Unidos vayan a la cárcel. No, ahora resulta que Trump es algo así como el hijo del Dalai Lama y la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Un hombre sabio, virtuoso, pacifista, que quiere siempre la concordia, la conciliación entre los humanos, ¿no? De manera que Trump ahora ha adquirido una cierta aureola moral de santón laico o de beato. Solo falta que lo canonicen, que pasado mañana el Papa León XIV diga que va a canonizar a Mr. Trump. Seguimos.